lo que hacemos es enseñaros en qué punto está la pieza que han creado. Las dos piezas que veréis las han construido ellas totalmente. Yo las he acompañado en el proceso, pero tiene mucho mérito lo que van a hacer hoy porque lo han hecho ellas. Te derrotaré las veces que haga falta. Soy más fuerte que tú, la música me da alas. Mi familia, mis amigos, mi pareja, mis fans. Somos muchos contra ti, nunca vas a poder ganar. A la gente que se encuentra en la misma situación, os digo no rindáis, siempre vuelve a salir el sol. Escribo esta canción, es mi cuarta noche sin dormir, con más fuerzas que nunca de enfrentarme a ti. Nosotras nos decidió hablar de la ansiedad porque es un tema que últimamente pues está aumentando mucho. Está muy presente ahora, ¿no? Con todo esto del COVID y todo, que sobre todo yo creo que personalmente la ansiedad esta ha subido por estar encerrados en casa o por no socializar con la gente y todo eso. Me querías encerrado y he viajado por el mundo. Me querías triste, sonreído a todo el mundo. Me querías solo, pero mi gente es mi mundo. Y te marchas de mi mundo, sorry que te... Nosotras hemos escogido el bullying porque creemos que es un tema bastante importante, ya que les pasa a muchísimas personas, y con el baile que hemos hecho queríamos expresar o deciros si estáis viviendo alguna sensación así o algo así, o hasta las personas que ven lo que está pasando con el bullying, que hagan algo y que no se queden callados. Es una experiencia muy bonita, la verdad, y haces muy más amistades. Lo que más me ha gustado es estar con las amigas, disfrutar de baile. Ha molado mucho, hemos aprendido muchas cosas. No dejéis a nadie que se sienta así. Ayudad en lo que podáis a toda la gente, a todas vuestras amigas, a todos vuestros amigos. Que no haya bullying, que no haya nada, porque la ansiedad es muy mala. Vosotras sois muy poderosas por vosotras mismas. Si encima os portáis, seréis lo mejor del mundo. Lo habéis hecho maravilloso. Sois un fenómeno, de verdad. Yo volvería a repetir la experiencia porque ha estado muy divertido, y también gracias a la Sandra porque cuando estábamos mal nos ha hecho alegría. Ja ho he dit, però estic molt contenta i molt orgullosa perquè he currat moltíssim y ha sortit molt bé. La Sandra es como que está ahí para todos. Si necesitas algo, ella va a hacer lo posible por ayudarte, y es una persona que, o sea, es lo mejor, una persona de 10. Te puedes sentir cómoda y abrir, y le puedes contar tus problemas y todo eso. Nos has enseñado muchísimas cosas y volveríamos a repetir esta etapa contigo. Muchas gracias, Sandra, por esta experiencia, ya que sin ti no podríamos haber sabido de la existencia de las demás. Muchas gracias, Sandra. Te estimem, Sandra.